parado aquí ante ustedes hoy como un pecador, salvado por la gracia, pero en realidad es un buen lugar para estar. Así que mi esperanza y oración es que tú también seas un pecador, salvado por la gracia. ¿Cuánto hemos sido salvados por la gracia? Ok, porque me dice que acabas de hacer a Jesucristo Señor y Salvador de tu vida y has aceptado su regalo gratuito de salvación. Así que hoy, el título de mi sermón es La verdad sobre el pecado. Ahora, si es verdad, ¿de dónde debe salir? Vendrá de la Biblia, porque cada uno tiene sus propias opiniones, que no valen ni un montículo de frijoles. Así que nos preocupamos por lo que dice la Biblia. Así que oro para que nos dé ojos espirituales y abra nuestros oídos sobre el pecado, porque nuestra comprensión correcta del pecado puede hacer toda la diferencia entre el mundo y la vida y la muerte. Ahora, hace muchos años, ¿alguien recuerda al Pastor Cruz? Sí. Él escribió un libro titulado Creeping Compromise. Gran libro, ¿cierto? Hoy, si él estuviera vivo, probablemente le preguntaría o él probablemente cambiaría el título de ese libro. Es posible que deba cambiarse a algo como un compromiso completo o un compromiso directo o algo así. Ok. En la última reunión de campaña, mi sermón fue sobre el ataque de Satanás a una iglesia remanente. Para aquellos de ustedes que están en casa, me tomaré un segundo para regresar. Y esta es una especie de continuación, pero también quiero hablar con la gente en casa. Y se trata del ataque de Satanás a la iglesia de Dios remanente y cuán progresivo es el pecado. Así que hoy mi sermón se enfocará en algunos de los increíbles engaños que Satanás está usando para dividir y destruir la iglesia. Y lamentablemente nuestra iglesia no es una excepción. Oh, se quedaron callados, ok. Así que debo cubrir brevemente la definición de pecado y sus consecuencias para que nuestros espectadores y oyentes de todo el mundo puedan seguir el resto del sermón. Así que vamos a permitir que la Biblia resuelva algunas preguntas muy importantes y relevantes que plagan la iglesia con respecto a la diferencia entre el pecado abierto y el arrepentimiento del pecado. Ahora, vas a escuchar eso varias veces. Hay una diferencia y creo que si podemos transmitir este punto hoy, a través de la unción del Espíritu Santo, le he pedido a Dios que le permita escuchar lo que usted necesita escuchar, no lo que yo digo. Entonces, si hoy está abierto al Espíritu Santo, escuchará la verdad sin importar lo que diga, porque el Espíritu Santo está tomando el control. Así que por favor, no me mires. Cuando me miras, dice, parecía mayor de lo que pensaba que era. Se ve más bajo de lo que pensé que era. Y se ve mejor en la televisión. Ese es el tipo de cosa que está en lo físico. No queremos hacer eso hoy. Queremos tratar con lo espiritual. Entonces empecemos. Si queremos averiguar sobre el pecado, vayamos a Romanos 3:23. Aparecerá en la pantalla, así que voy a ir bastante rápido. Si tienen sus Biblias, le daremos una pequeña oportunidad de quedarse con nosotros, pero tenemos que rodar hoy. Así que vamos. Romanos 3:23. Digan conmigo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie es perfecto, por reventar tu burbuja. Así que nadie está exento, ¿ok? El diablo ha logrado engañar literalmente a muchos en la iglesia cuando se trata de la verdad sobre el pecado y sus consecuencias. Para muchos parece que el pecado está determinado por la cultura y la política de hoy. ¿Ok? De hecho, los 10 mandamientos han pasado a un segundo plano para muchos en la iglesia. Han hecho de la justicia social la nueva religión. Luego están aquellos que tienen miedo de llamar al pecado por su verdadero nombre, por temor al grupo cultural de la cancelación. O, si alguna vez escuché ese término, o han sido engañados con la religión de la inclusión, la diversidad, la raza, la equidad, etc. Estos son nuevos términos que probablemente no escuchábamos hace 5 o 10 años. No debemos perder de vista que la meta del diablo es dividir a la iglesia de Dios en esta tierra. Si la iglesia está dividida por la cultura y la política, entonces también estará dividida en cuanto a lo que constituye el pecado. Así que, hablemos un poco más sobre el pecado. Si permitimos que la Biblia sea nuestra guía, no es tan difícil determinar qué es el pecado y cómo afecta a todos los nacidos en esta tierra. Ahora, quiero decirles desde el principio otra vez, no es mi intención ofender a nadie, pero como cristiano, tengo que amar a las personas lo suficientemente como para decirles la verdad. Y tú también, ¿verdad? Me doy cuenta de que este no es un mensaje popular para algunos de ustedes, pero si somos la última iglesia remanente, no podemos inclinarnos ante la cultura o la política actual. En otras palabras, no podemos como iglesia afirmar, escuche
atentamente esta palabra. La van a escuchar varias veces hoy. Y no es por accidente o porque no me di cuenta que le estoy repitiendo. Esta palabra, ¿qué palabra? Afirmar. Ok. Como iglesia no podemos afirmar o aceptar en la membresía a ninguna persona o grupo de personas que estén en rebelión abierta a los 10 mandamientos de Dios. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. En otras palabras, no pueden traer su basura a nuestra iglesia. Eso es lo suficientemente justo. No sé de dónde vino eso, pero vino de alguna parte. Ok, trataré de hacer esto simple ahora. Si la iglesia cristiana por diseño... De hecho, puedo decir con toda autoridad, porque lo obtengo de la Biblia, la iglesia cristiana por diseño no es un grupo que incluye todo. Algunas personas ven, y algunos están conmigo y algunos están pensando, no es un grupo que incluye todo. No, no lo es. No es un mensaje popular hoy. Oye, espera un minuto, ¿no amamos a todos? ¿No se supone que debemos hacerlo? No, no se supone que debemos hacerlo. No, escúchame. Como cristianos debemos vivir según las leyes espirituales que a menudo entran en conflicto con las leyes físicas establecidas por los hombres. Ahora, aquí está el problema. La política y la cultura actuales están dirigidas por el grupo de la cultura de la cancelación. Están presionando agresivamente para comenzar a convencer a la iglesia cristiana de aceptar a todos. De lo contrario, nos acusan de ser fanáticos, e hipócritas y racistas y ya sabes, algunos de los otros nombres objetables. Así que déjame aclarar esto. Si Jesús estuviera hoy en la tierra, Él sería el objetivo del mismo grupo de cultura canceladora que tú y yo somos. ¿Por qué? Porque lo acusarían de no ser inclusivo. ¿Están conmigo? Ok. Jesús predicó sobre un cielo no muy inclusivo. Bueno, eso no suena muy bien hoy, pero lo hizo, ¿verdad? Jesús predicó, de hecho, sobre un cielo que no incluye ni acepta a nadie que se niegue a admitir que es pecador y aceptar el regalo gratuito de salvación. Amigos, es importante que entiendan esto. Leámoslo. Vayan conmigo rápidamente a Efesios 6:12. Está aquí en la pantalla en un momento. Creo que ya está ahí. Buen trabajo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Entonces, si no oramos, Satanás nos atrapará en lo físico. Lo suficientemente simple como para entender el lugar de lo espiritual. Entonces, como cristianos tenemos que basar nuestras creencias en la palabra de Dios, que es espiritual. Ahora, el diablo solo nos desvía cuando puede tentarnos a quedar atrapado en nuestras emociones. Piénsalo. Si nos apegamos a la Biblia es muy fácil. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero las escrituras son claras. La palabra de Dios nunca cambia. Nunca cambia. Sabía lo que iba a decir, ¿no? La palabra de Dios nunca cambia. Manténlo en tu mente hoy. Tenemos que mantener eso. Ok. Ahora, eso está en Malaquías 3:6. Es corto. Porque yo soy el Señor. No cambio. Oh, ¿no lo puso al final? Yo soy el Señor y no cambio. Ahora, para mí, parece que cada generación se está alejando más y más de Dios y su obra. Esta generación literalmente se parece cada vez más a la de Sodoma y Gomorra. Ahora, si quitamos nuestros ojos de Dios y sus 10 mandamientos, amigos, terminaremos como la esposa de Lot. ¿Recuerda lo que pasó con la esposa de Lot? Sí, yo lo recuerdo, se convirtió en una estatua de sal. Todo porque ella dejó que sus emociones, lo físico, apartaran sus ojos de Jesús. Ahora, a medida que avancemos un poco más en este sermón, descubrirá que los principios de lo que estoy hablando son realmente fáciles de entender. Mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús, vuelva sus ojos a Jesús, mire de lleno en su rostro maravilloso, y las cosas de la tierra se oscurecerán extrañamente a la luz de su gloria y gracia. ¿Ok? Así que tenga en cuenta que el diablo no tiene el poder de engañarnos. Solo somos engañados cuando quitamos nuestros ojos de Jesús. Ahora, cité que este engaño es una elección. Piénsalo. Engaño por elección. De hecho, pensé que era tan bueno. Dije,
Creo que acuñaré esta frase. Dije, Ivonne, creo que acuñaré esta frase. El engaño es una elección. Podemos ponerlo en una camiseta o algo. Y le dije, cariño, ella dijo, cariño, lo tuviste de mi último discurso, donde yo le estaba dando. Ella dijo, bueno, ya usé eso. Sí. Yo dije, bueno, debe funcionar porque ya lo tenía aquí. Ok. Entonces, está bien. Ahora volvamos a la inclusión. Como estaba diciendo, Jesús reprobaría a toda la sociedad de la cultura de hoy porque habló de un cielo no muy inclusivo. Ahora, vamos a leer acerca de todo lo que estoy diciendo hoy. Por favor, no te enfades porque daré escrituras. Voy a dar escrituras para respaldar exactamente lo que estoy diciendo aquí. Vayamos a Mateo 7. Leeremos los versículos 13 y 14. Ok, hagámoslo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. ¿Y cuántos? Muchos son los que entran por ella. Porque angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muchos entrarán por ella. No, perdón. ¿Estás escuchando? Ok, estás escuchando. Pocos son los que entran. ¿Cómo puede ser así? Todo es tan inclusivo. Quiero decir, cuando comenzamos a leer la Biblia, espera un minuto, ¿eso es cierto? Bueno, no suena como eso. Entonces, como iglesia nos enfrentamos a un gran problema. Negamos la membresía de la iglesia a aquellos que viven en pecado abierto y en rebelión a la ley de Dios, o nos comprometemos con la cultura y las políticas actuales. Ahora, entonces, ¿eliminamos el factor del pecado por completo? ¿O tendríamos que afirmarlos a todos como miembros de la iglesia? Así que los estaríamos ordenando como diáconos, ancianos y pastores. Piensa sobre esto. Esto significa que debemos afirmarlo a los pedófilos, los asesinos, ladrones, violadores, traficantes de drogas, golpeadores de esposas. Hoy en día también los escucha de la manera opuesta. Así que los golpeadores de cónyuges, está bien, si queremos ser inclusivos, los golpeadores de cónyuges. Así que la verdad es que la iglesia, escuchen esto con atención, la iglesia no tiene autoridad de Dios para afirmar el pecado. ¿Ha escuchado alguien lo que dije hoy? Escúchelo con atención. La iglesia de Dios no tiene autoridad en esta tierra, no tiene autoridad de Dios para aceptar. ¿Cuál es la palabra de nuevo? Para afirmar o aceptar el pecado. Entonces, si no está seguro de que vamos a hablar, vamos a investigar sobre el pecado abierto. Y lo podríamos llamar el pecado de statu quo. Ok, hablaremos más sobre eso en unos minutos. Pero leamos la palabra inspirada de Jesús una vez más. ¿A dónde vamos? Vamos a la Biblia. Ok. Primera de Juan 3:4. Te doy un segundo para llegar a él. Y si no lo tiene, puede volver a mirar directamente hacia arriba en la pantalla. Para aquellos que están en casa, ojalá lo estén viendo en sus televisores. Que todo el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora, no hay nada de difícil de entender en eso, ¿verdad? Quiero decir, ¿realmente eso es difícil de entender? ¿No está contento de no ser un neurocirujano como algunas personas en nuestra audiencia hoy? No, no tienes que ser eso para entender esto. El pecado es la transgresión de la ley. ¿De qué ley? ¿De qué ley? ¿Mi ley? La ley de Dios. Lo tienen. Entonces, según la Biblia, el pecado es quebrantar la ley de los 10 mandamientos de Dios. Ahora, te digo, parece que todos tenemos opiniones diferentes. ¿Algunas veces has notado que puedes hablar con personas de otras denominaciones, cristianos e incluso dentro de nuestra iglesia, y todos tenemos nuestras opiniones de lo que constituye el pecado? Pero adivina que la Escritura aclara todo esto. Si quebrantamos la ley de los 10 mandamientos con nuestros pensamientos y acciones, agregué eso, que es muy importante, nuestros pensamientos y nuestras acciones, somos culpables de pecado, ¿ok? Ahora analicémoslos un poco. Una vez más, eso es muy simple. Si mantenemos nuestras emociones fuera de esto, simplemente escuche lo que Dios tiene que decir. Así que ahora deberíamos preguntarnos cuáles son las consecuencias de quebrantar la ley de los 10 mandamientos de Dios. Ahora, para esa respuesta, adivina dónde vamos, a la Biblia, y volver a Romano, ¿ok? Romanos 6:23. ¿Está listo? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado sea el Señor por el plan de salvación. ¿Nadie dice amén a eso? Quiero decir, es increíble que el Hijo de Dios nos mirara y viera algo que valiera la pena salvar. Wow. Ok, ahora sigamos. Tengo que mantener mi tiempo aquí. Ok,
¿Cómo convertimos el pecado y sus consecuencias en vida eterna en lugar de muerte eterna? Para esa respuesta, vamos a volver a la Biblia. Esto no es lo que dice Dani, esto es lo que dice la Biblia. Vamos a 1 de Juan 1, del 8 al 10. Ahora, por lo general, cuando hacemos esa pregunta, vamos primero a Juan 1, 9. Tú lo dijiste, alguien está ahí. Pero es muy importante, leemos la escritura anterior y la posterior a la de ahí. Aquí vamos y continuamos con el pecado. Así que aquí vamos, ¿está listo? Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Oh, eso es sencillo. Ahora el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna injusticia. No, gracias, lo siento. De toda injusticia. Eso es un gran significado para una pequeña palabra, ¿no lo es? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él. ¿Quién es Él? Le hacemos a Él, a Dios, a Jesucristo, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Ahora, eso es fuerte, amigos. Cosas fuertes. La gente dice, oh, bueno, no me juzgue, tú no sabes. Vamos a entrar en eso. No puedo esperar hasta que lleguemos un poco más lejos. Vamos a hablar sobre juzgar. ¿Ok? Eso lo escucha mucho. No me juzgue. No importa lo que pase, no me juzgue. Bueno, los cristianos tenemos derecho a juzgar. Vamos a ver. Ya veremos lo que Dios dice. Estoy emocionado por esto. Va a ir a ponerse cada vez mejor. ¿Ok? Ahora, basándonos en lo que acabamos de leer, como pecadores debemos confesar nuestros pecados a Jesús. Entonces, en este punto, nuestros pecados caen en solo dos categorías, confesados y no confesados. Ok. Entonces, según la Biblia, esto nos dice que la confesión, el arrepentimiento de nuestros pecados a Jesús, equivale al perdón. Y eso es genial. Es una ecuación simple. Ok. Ahora terminamos con el hecho de que nuestros pecados están en la categoría de perdonados o en la categoría de no perdonados, ¿verdad? Dilo conmigo. La categoría de los imperdonables. Ok. Si pecamos abiertamente, ahora escuchen atentamente, que es rebelarse contra la ley de Dios, los 10 mandamientos, cosecharemos el salario de nuestra indiferencia por los pecados no perdonados del pasado. Espero que esto tenga sentido ahora. Y esté rastreando esto conmigo. Para nuestros espectadores en casa, vuelvo aquí por un momento, debo insertar aquí que la ley de los 10 mandamientos de Dios no fue clavada en la cruz. Fue la ley mosaica la que fue clavada en la cruz. Ya sabes, mucha gente dice, bueno, 3ABN es un canal, tú sabes, que está llegando a mucha gente adventista. Tengo que decirle que aproximadamente el 99% de todos nuestros espectadores potenciales en todo el mundo no son adventistas del séptimo día. No. Solo esta red, junto con millones y millones de espectadores. ¿Cuántos adventistas del séptimo día tienen? This network. Unos cientos de miles. Y hay millones, miles de compañías de cable, la Roku, Verizon y todas esas. No quiero empezar, pero todas estas personas a las que estamos llegando. Así que para aquellos de ustedes que están aquí saben de lo que estoy hablando. Así que tengan paciencia conmigo mientras hablamos con nuestros televidentes en casa por un segundo. La ley mosaica fue clavada en la cruz. Ahora no tengo tiempo para profundizar en eso hoy, pero puedes solicitar un libro en 3ABN titulado La verdad sobre los 10 mandamientos. Seguimos usando esa palabra, ¿verdad? La verdad sobre los 10 mandamientos. Puedes obtener eso gratis en 3ABN. Ahora, de hecho, la ley de los 10 mandamientos de Dios, si fuera clavada en la cruz, quiero que pienses en esto, entonces no habría pecado. Porque ya leímos que el pecado es transgresión de la ley. ¿Están conmigo? Entonces, si no hay pecado, no hay necesidad de un Salvador. Y si no hay necesidad de un Salvador, entonces no hay necesidad de iglesias o pastores. ¿Ok? Así que la iglesia de Dios es una transcripción de su propio carácter y su amor es el fundamento sobre el que se construye el cielo. Así que todos estos dichos y leído, creo que literalmente todos tienen derecho a creer y escuchen esto, todo lo que quieran sobre el pecado. Voy a hacer una pausa. ¿Está de acuerdo con eso? Creo que todo el mundo, gracias por ayudarme, todo el mundo está de acuerdo con respecto al pecado. Y tienen el derecho a vivir su vida como quieran. Todo, sin mí
o sin tu permiso, por cierto. ¿Está bien? Eso se llama libertad de elección. ¿Ok? La libertad de vivir en pecado abierto. Siempre y cuando haya estas pequeñas pausas, ¿verdad? Mientras no se rompan las leyes terrenales, pero todo eso cambia cuando su objetivo es traer su estilo de vida impío a la iglesia. La rebelión abierta a la ley de Dios no se puede aceptar, ahí está la palabra otra vez, como compatible con los valores cristianos. ¿Ok? Me temo que estoy perdiendo a algunos de ustedes. Hermanos y hermanas, te lo estoy diciendo. Ahora es cuando la iglesia debe levantarse y ser contada. Este es el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando en la iglesia hoy afecta a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras escuelas y a nosotros individualmente. Cuando otros tratan de imponernos sus puntos de vista no cristianos, ¿no debemos levantarnos y ser contados? Debemos amar a todos. Estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Y desearía poder hacer esta parte del amor tan buena como lo hizo Ben anoche. Él tiró algunas bombas y a todos les encantó porque tenía mucho amor con las bombas espirituales, debería decir. Y esa es la forma en que lo hacemos. Tenemos los mensajes que no sirven si no hay amor, porque Jesús es amor, ¿verdad? Dios es amor. Ahora, servimos a un Dios y solo a Él. Así que lo que estoy diciendo aquí es que no podemos permitir que la falsa doctrina entre en nuestras iglesias. Como cristianos, no podemos comprometer la ley de Dios para complacer a la gente. Y sí, lo que voy a decir en el amor, estoy enfatizando que hay que tener en cuenta que nuestro enemigo no es el pueblo, no son la gente. Nuestro enemigo es el diablo, y solo el diablo. Y parte del testimonio directo, amigos, es amar a las personas lo suficientemente como para decirles la verdad y correr el riesgo a que ellos puedan ofenderse. Así que hoy debo decir que esto también incluye a la comunidad LGTBQ. Ahora, sé que no es popular en la sociedad actual, pero por alguna razón la iglesia cristiana tiene problemas para etiquetar el estilo de vida de los LGTB como un pecado. Ahora, francamente, no sé por qué nosotros como iglesia etiquetamos cosas como el adulterio como pecado. Si alguien dice, ¿qué piensa del adulterio? No importa qué iglesia cristiana sea, dirán, eso es un pecado. ¿Pedofilia? Sí, pedofilia suena como un pecado. Podría poner eso. Drogas y alcohol, tabaco. ¿Qué hay de la violación y el asesinato? Es todo pecado. ¿Qué tal robar y mentir? Todo eso es pecado. Y no tiene ningún problema para colocarlos en la canasta del pecado. Pero por alguna razón, parece que no podemos o no colocaremos a la comunidad LGTB en la misma canasta. No lo entiendo. Amigos, una vez más, la iglesia no puede ni debe inclinarse ante la corrección política. No me importa cuán popular o políticamente incorrecto sea la lealtad a la raza, la cultura y la política. Es un camino que terminará en la muerte eterna. ¿Te estoy dando demasiado? Si te estoy dando mucho, házmelo saber, ¿ok? Como cristianos debemos amar a todos, pero no podemos aceptar el pecado abierto. ¿Por qué no? Me alegro de que hayas preguntado, por la sencilla razón de que no tenemos la autoridad de Dios para hacerlo. Oh, debería decir eso nuevamente, porque no tenemos la autoridad de Dios para aceptar el pecado abiertamente. Ahora les voy a lanzar una bomba espiritual. Esta es grande. Ok, todo el mundo está muy callado conmigo. Escuchen atentamente. La iglesia cristiana no puede perdonar los pecados. Los católicos van a protestar. Sí, dicen que solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, como Dios, la iglesia debe amar a los pecadores, pero odiar el pecado. Ahora, cuando nosotros como iglesia, escuche atentamente, aceptamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, las relaciones LGTB o cualquier otro y cualquier otro pecado abierto, entonces nos convertimos en seguidores de Satanás en lugar de Cristo. Esa es una gran declaración, porque estamos tratando de estar en el lugar de Dios que perdona los pecados. Además, piensa en esto, incluso Dios no perdona los pecados no confesados. Quiero decir, esto es bastante profundo. Oye, una de las marcas de identificación del espíritu del anticristo es un grupo que dice que perdona los pecados. Leamos al respecto, no confíes en mis palabras. Vamos a Marcos 2:7. ¿Ok? Voy a seguir adelante y empezar. Cuando llegues allí, puedes unirte a mí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Pero había algunos de los escribas sentados allí y discutiendo en sus corazones, ¿por qué este hombre habla así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Así que blasfemia contra Dios, según Marcos 2 del 5 al 7, es cuando los humanos, la iglesia o la señora pretenden perdonar los pecados. ¿Ok? Así que en Apocalipsis 13:5, muy rápidamente, se refiere al poder de la bestia que dice, y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Lo que acabamos de leer, que perdona los pecados. Entonces, incluso según el diccionario Merriam-Webster, la blasfemia se define como cito, el acto de insultar o mostrar contenido o falta de reverencia por Dios, o el acto de reclamar los atributos de una deidad. Ahora, uno de los atributos de Dios es que perdona los pecados. ¿Sí? Ahora, los adventistas del séptimo día somos realmente buenos para señalar a la Iglesia Católica y su apertura para afirmar que tienen la autoridad para perdonar los pecados. Pero hoy, nosotros como iglesia aprobamos o reparamos o aceptamos el estilo de vida homosexual o cualquier otro pecado abierto. Nosotros también somos culpables de pretender perdonar los pecados. Ahora, escucha atentamente, por favor. Lo diré de nuevo. La iglesia de Dios en esta tierra no tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Lo entiendes? Somos pecadores. Los seres humanos no pueden bendecir el pecado abierto. No está en nosotros. No está en nuestro nivel de pago, ¿ok? No sé cómo hacer esto más claro. Honestamente, no lo sé. Recuerden que fue Satanás quien dijo que seré como el Dios Altísimo. Fue Satanás quien dijo, seré como el Altísimo Dios. El plan de Satanás para la iglesia de Dios en esta tierra es representarlo, intentando perdonar y afirmar todos y cada uno de los pecados sin confesar. Dicho sea de paso, acabaría con el pecado por completo. Piénsalo. Eso es profundo. Ahora, diré que probablemente una gran mayoría de la comunidad LGTB no dice ser cristiana. Ahora, ellos saben que su estilo de vida es contrario a las enseñanzas de la Biblia. Y en realidad puedo respetar ese derecho, ya que tienen la libertad de elegir lo que quieran vivir. ¿No es así? No te quedes callado conmigo. Pero hay un grupo cada vez mayor de personas abiertamente homosexuales que afirman que pueden vivir su vida en abierta rebelión a la ley de Dios y todavía afirmar que es compatible con el cristianismo. ¿Es así? Por lo que acabamos de leer, ¿verdad? Así que en este momento no estoy amonestando al grupo LGTB. ¿Sabes a quién estoy amonestando? Ellos tienen derecho a creer que son LGTB, GQ, son tantas letras sobre eso, ojalá lo hubieran acortado. De hecho, es políticamente correcto decir queers, pero tengo dificultad ahora que se llamen queer, porque eso significa que están usando a los niños y eso no es agradable. Así que no voy a hacer eso, porque no quiero caer en esa trampa. Así que tal vez diga LGTBQ, olvídate del Q o de la T. Ok, todos sabemos lo que significa la Q. De acuerdo, tienen derecho a creer que su vida es consistente con el cristianismo. No es así. Ahora, ¿qué tal esto? No es su culpa que la iglesia esté aceptando su teología errante. Hermanos y hermanas, tenemos que amarlos lo suficientemente como para decirles la verdad. Cuando afirmamos que su teología no es contraria, les estamos dando palmaditas hasta el infierno. Ok, adelante. No queremos ofenderte ahora, preferimos que te quemes en el fuego y el fuego del infierno y te pierdas para siempre. Quiero decir, realmente, si lo piensan, todos están preocupados por ofender a alguien ahora, sin mirar a la distancia sobre la vida eterna. Tenemos que subirnos al bote, amigos. Ahora, nosotros como iglesia también tenemos una opción. Ellos tienen una opción. Podemos mantenernos firmes en la palabra de Dios o hacer un compromiso con el diablo. La autoproclamada comunidad LGTB es muy agresiva en sus intentos de lograr que la iglesia reinterprete las escrituras. ¿Saben? Se lo mostraré en un momento. No estoy inventando esto. Quieren que reinterpretemos las escrituras, incluso el capítulo 1 de Romanos, para que podamos explicar el hecho de que Dios condena la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que creo que deberíamos leer el capítulo 1 de Romanos. Vamos a comencemos con el versículo 21, ¿ok? Nos dará una mejor comprensión de lo que es el pecado abierto.
Ahora, voy a leer esto yo mismo porque es bastante largo y solo sigue conmigo en esto, por lo que nos llevará un tiempo terminarlo y estoy mirando este reloj aquí. ¿Ok? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, pero se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia por las concupiscencias de su propio corazón, para deshonrar entre sí sus propios cuerpos, que cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas más que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa debida a sus extravíos. Wow. Y como no les gustó tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, fornicación, maldad, avaricia, malicia, lleno de envidia, asesinato, debate, engaño, malignidad, susurradores, calumniadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, quebrantadores del pacto, sin afecto natural, implacables, despiadados, los cuales, conociendo el juicio de Dios, escuchen esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que se complacen con los que la hacen. Ellos disfrutan viéndote pecar. Ellos no solo lo hacen, sino que también quieren que tú también te unas con ellos. Hermanos y hermanas, quiero decir honestamente, después de leer eso, ¿alguien todavía afirma que creerá que Dios acepta a las personas en sus pecados? No, Él no lo hace. Dios solo acepta a las personas cuando le piden perdón del pecado. ¿Ok? Eso es todo. El impulso para la aceptación y afirmación LGTB en la Iglesia Adventista es mucho más progresista de lo que la mayoría de nosotros creemos. Ahora, déjame explicarte cómo está realmente este movimiento progresando. Estoy hablando de dentro de nuestra iglesia, no de todas las demás iglesias alrededor del mundo. Necesitamos entender esto. No estamos minimizando a la gente. Ellos tienen derecho a hacer lo que quieran y vivir lo que quieran vivir, pero no tienen derecho a traerlo a la iglesia de Dios. No tenemos el derecho o la autoridad para aceptarlo. Al hacerlo, estamos parados en el lugar de Dios, ¿ok? No podemos perdonar el pecado, no podemos en absoluto. No podemos perdonarlo y sin embargo, de alguna manera, nuestras universidades y nuestros hospitales dicen, la gente lo está aceptando a lo grande. Ahora, les voy a mostrar algo. Aquí hay un artículo escrito en el 2012, donde muestra que la Universidad de la Sierra no aceptaría la agenda LGTBQ, citando que estaría en contra de nuestras creencias adventistas según la Biblia. Eso es bueno, ¿verdad? Eso fue en el 2012. Ahora, déjame adelantarte y llevarte al 2023. La administración de la universidad no solo los aceptó, sino que lo puso en la pantalla. Gracias a los estudiantes LGTBQ, también le brindaron un servicio especial de graduación de la Vender especial, como ellos lo llaman, de todos los días, eligieron el sábado en la iglesia. Ahora, ¿crees que este evento pasó desapercibido por el cielo? ¿Te imaginas que en una de nuestras escuelas tenían una graduación especial, LGTBQ+, transgénero, todo este asunto en la iglesia en sábado? Ahora, nuestros sistemas de salud ya mostraron públicamente su aceptación y apoyo, incluso allanando el camino para la contratación de personas transgénero para ocupar altos cargos en el sistema de salud de los adventistas. Ahora, Pacific Union College afirma abiertamente apoyo al LGTBQ y la mayoría de nuestras universidades tienen clubes de LGTB en el campus. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que aceptarán un club de adúlteros en el campus?
Quiero decir, tengo que seguir volviendo a esto, amigos, porque tenemos que decir dónde está el sentido común del mundo. ¿Ok? ¿Crees que tal vez aceptarán un club de alcohólicos en el campus? No, lo has adivinado. Yo tampoco lo creo. Estoy convencido de que los adventistas del séptimo día que guardan silencio sobre estos temas son tan culpables como los que los promueven. Ahora, ¿todo esto parece un mal sueño o una pesadilla para alguno de ustedes, además de mí? Quiero decir, realmente lo es. No puedo pensar en el hecho de que personas que conocen la Biblia también se comprometerían deliberadamente y comprometerían sus creencias bíblicas debido a la financiación y acreditación del gobierno. No, 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 no. Ellos no están engañados, solo comprometidos. ¿Ok? ¿Te imaginas tratar de explicarle todo esto a Dios en el día del juicio con la esperanza de que obtenga un pase celestial? No va a funcionar. Estoy seguro de que algunos de ustedes todavía se preguntan, ok, ¿por qué está tan enfocado en el pecado abierto en la comunidad LGTB? Es una buena pregunta. Ok, responderé eso en un segundo. Pero déjame preguntarte primero. Te preguntaré, ¿puedes pensar en algún otro grupo organizado que sea tan poderoso e influyente que el gobierno de los Estados Unidos cambie varias de sus leyes para apaciguarlos? Y un grupo tan poderoso que la Asociación Americana de Psiquiatría cambiaría su diagnóstico de enfermedad mental por completo, sin ninguna ciencia que la respalde. Vamos, siempre quieren hablar de ciencia, ¿sí? Todas esas organizaciones, pero no quieren hablar cuando se trata de si es un niño o es una niña o es una madre o todas esas cosas. De repente quieren tirar la ciencia por la ventana. Esta comunidad también ha hecho grandes caminos hacia la iglesia cristiana, incluida la iglesia adventista, mientras se rebelan en contra del séptimo mandamiento del Dios vivo. El grupo más poderoso que conozco que está impactando a la iglesia hoy en día es el grupo LGTBQ+. Ahora, permítanme ser claro nuevamente, si viven sus vidas por separado sin traer su basura a la iglesia y sin que nosotros intentemos aceptarla, ok, si me dejan decirlo de nuevo, quiero ser amable al respecto. Empiezo a decir que no traigan su basura, creo que ya lo hice, probablemente no debería decir eso, si no trataran de traer su creencia a la iglesia y sin tratar de forzar sus creencias en la iglesia cristiana, yo no estaría predicando este sermón. No habría necesidad. La gente puede vivir como quieren vivir. No es nuestro trabajo juzgarlos. Vamos a llegar a eso en solo un minuto. Estoy más entusiasmado con eso y el resto del sermón hasta ahora. Todavía estoy mirando el reloj. Sé lo que está pasando aquí. Déjame ver la hora. Ok, tenemos un rato. Ahora, dicho todo esto, pueden marchar y protestar y celebrar abiertamente el mes del orgullo. Alguien me dijo a mí en el Camp Meeting, tienen el Día de la Madre un día al año, el Día del Padre un día al año y le dan a los LGTB un mes entero, lo llaman el mes del orgullo. Bueno, déjame preguntarte, ¿de dónde viene la palabra orgullo? La gente LGTB. Ok, están correctos. Pueden construir una coalición de simpatizantes y conectarse al movimiento de derechos civiles, incluso influir en nuestras escuelas públicas para promover sus propias agendas impías para nuestros niños pequeños desde el segundo grado y el tercer grado. Creo que podemos tener una imagen allí de algunos libros. Algunos de estos son libros cristianos extrañadamente y maravillosamente hechos. Feliz mes del orgullo. Steve Tace. Quiero decir, hay cientos y cientos de libros que ahora se están escritos por cristianos LGTB que están promoviendo esto en la iglesia. Y es por eso que dije hace un tiempo, no creo que la mayoría de nosotros sepa cuán progresivo es esto. Y esta es una llamada de atención. Así que, ok, está bien, me echaré la culpa. Si tengo que ir a algún lado por un tiempo, tal vez a las Bahamas, estaría bien. Iré allí después de bastante tiempo. Pero, dicho todo esto, todo el progreso que han hecho no impresiona a Dios ni un ápice, ni cambia su ley de los 10 mandamientos. Él no puede, Él no lo cambiaría por ti, ni por mí, ni por la gente LGTB, ni por nadie más. Ahora, en el 2015, con la ayuda del entonces presidente Barack Obama, el matrimonio entre las personas del mismo sexo fue instituido por el gobierno federal de los Estados Unidos de América para convertirse en ley del país. Y con todo eso, con todos sus éxitos terrenales, por promover su estilo de vida y agenda, ahora ellos no pueden pararse. Déjame decirlo de nuevo, ellos no pueden pararse, y enfatizo, cambiar una tilde de la ley de Dios. ¿Está claro? Dios no permitirá eso.
Dios no permitirá que el pecado o los pecadores y la rebelión a su ley entren en el reino de los cielos. Así que por favor escuche esto atentamente. No estamos hablando de un grupo que tropieza y cae de vez en cuando y luego vuelve al pie de la cruz. No, estamos hablando de un grupo que niega estar viviendo en pecado y quieren que tú y yo lo aceptemos. Están trayendo su basura a la iglesia, ¿ok? Lo estoy diciendo de nuevo. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de pedirles a Jesús que los perdones de sus pecados. Y adivina que, como ya dije, tienen todo el derecho de creer lo que quieran sobre el pecado. Pero nosotros, como iglesia, no podemos permitir que el engaño socave la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nosotros los cristianos nos hallamos comprometidos a defender la ley de Dios. Ahora, no importa cuánto apoyo terrenal tengan, no tienen el apoyo de Dios. Nadie estará en el cielo. Ahora, estoy hablando de todos, no solo de ellos. Rebelión abierta. Nadie estará en el cielo sin arrepentimiento y perdón. Es así de simple. Es bíblico. Te estoy diciendo la verdad. Esto no es un juicio personal mío o de cualquier otra persona. Esto es un así, dice el Señor. Arrepentimiento. Escuchen esto. El arrepentimiento y el perdón se incorporaron al plan de salvación desde la fundación del mundo. Piénsalo. Piénsalo. El arrepentimiento y el perdón se incorporaron al plan de salvación desde la fundación del mundo. Eso me da escalofrío desde la fundación del mundo. Vamos. Rápidamente. Segunda de Crónicas 7:14. Y algunos de ustedes pueden simplemente citarlo conmigo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esa es una promesa que Dios nos ha dado a ti y a mí. ¿Por qué pensamos en consentir o diluir o tener miedo de decir lo que Dios nos ha dado a decir? Él nos ha dado un mensaje especialmente a los que nos llamamos la iglesia remanente. Nos ha dado un mensaje para dar a todo el mundo. Teme a Dios y denle la gloria. Oh, ahora dicen, tengamos una graduación y díganle cuánto lo aceptamos. Eso es lo que no deberíamos estar haciendo. Si lo amas, no harás eso. Si lo amas, les dirá la verdad sin importar cómo se la tomen. Porque no nos corresponde a nosotros decidir. Es entre ellos y el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, hermanos y hermanas, qué increíble promesa de Dios. Pero la Escritura deja en claro que nosotros los seres humanos provocamos nuestra propia muerte por nuestras propias malas decisiones. Y eso es cuando la tomamos en contra de la ley de Dios. Así que ahora estoy de vuelta. Déjenme abordar el adulterio, porque la gente dice, ¿por qué simplemente los molesta? Me doy cuenta de que algunos de ustedes están diciendo, él no está predicando lo suficiente sobre el adulterio, es solo un grupo de personas. Bueno, déjame decir esto, y le digo a ustedes en casa ahora, el adulterio también es un pecado sexual y también está incluido en el 7º mandamiento. Ahora, el adulterio también se basa en la lujuria y no es de Dios. Así que también podría responder a esa pregunta, ya que es buena. Como ya discutimos, cualquier pecado puede ser perdonado. Cada persona tiene que elegir si quiere ser perdonado o no. Negar nuestros actos pecaminosos y pretender que no son pecado no engañan a Dios. Esa es la diferencia. Si soy adúltero o si soy del estilo de vida LGTBQ, para mí, negar el pecado, eso no me va a llevar a ninguna parte. Bueno, me lleva a algún lado, pero no a donde quiero ir, ¿verdad? Creo que algunos pecados son más dañinos para el cuerpo de Cristo que otros. Este movimiento ha declarado la guerra al cristianismo por su misión de adoctrinar a nuestros niños pequeños con mentiras sobre el pecado de la homosexualidad. Y muchos de nuestros líderes gubernamentales e incluso de la iglesia los apoyan abiertamente o con su silencio. Ahora bien, si tienen éxito en esta guerra, la iglesia de Dios en esta tierra se verá afectada negativamente en las generaciones venideras. ¿Ok? El Señor tardará. Bueno, aunque estamos de acuerdo en el que el adulterio es un pecado, no hay un ejército organizado de personas en altos lugares de influencia impulsando su agenda en la iglesia para aceptar el pecado del adulterio como una atracción normal hacia el sexo opuesto. ¿Ves lo que estoy diciendo? Todo el que está en adulterio se está escondiendo. No está saliendo tratando de forzar y diciendo yo soy adúltero. Oh,
Mi esposa escuchó eso. Yo no nombré eso para que eso sucediera. No, no, nadie está tratando de hacer que la iglesia los acepte o los afirme. Bueno, ¿por qué los afirman? Porque, ¿saben? Están viviendo en pecado. Que yo sepa, no tiene ninguna literatura en la escuela pública que aliente a los estudiantes menores de edad a fornicar con otros estudiantes del sexo opuesto, ningún libro educativo con el que acabamos de ver que alienta a los jóvenes a cambiar su género biológico desde el nacimiento, el sexo opuesto. Lo mismo ocurre con otros pecados abiertos. No ves un ejército de alcohólicos. No están aquí. Vas a aceptar dejar de predicar sobre el alcoholismo. No hay nadie allá afuera y el gobierno no ha hecho ninguna ley para ayudar a apoyar y promover en nuestras iglesias. Bueno, no aceptaremos eso. O no hay ladrones o mentirosos exigiendo eso, de grupos que exigen que la iglesia deje de predicar sobre sus vicios pecaminosos y los saque de la categoría del pecado y los coloque en la categoría normal o afirmar esas palabras otra vez en esa categoría. Ninguno de estos grupos exige eso, ni están demandándole a la iglesia por los pecados abiertos. ¿Por qué? Porque saben que están en contra de Dios. Ahora, aquí están las buenas noticias. Mientras alguien sepa que está pecando contra Dios, siempre hay esperanza. Hay esperanza de arrepentimiento, confesión y perdón. El pecado es visto como pecado. No es que este sea un pecado tan horrible y mucho peor que todo eso. No. Es el hecho de que están engañados al creer que no es pecado. Y debido a que están allí sus emociones, la lujuria pervertida ciega sus ojos de la verdad. Es por eso, amigos, que depende de ustedes y de mí y de la iglesia dejar las cosas claras en el nombre de nuestro Dios Creador. Después de todo lo dicho, ¿es pecado el adulterio? Sí lo es. Es lo mismo que quebrantar cualquiera de los otros 9 mandamientos. Solo quiero que quede claro. Ahora, a algunos de ustedes no les va a gustar esto, pero ahora mientras estoy en racha, no puedo cerrar este sermón sin identificar que la blasfemia también se aplica cuando cualquier iglesia acepta el aborto. Entraste en silencio. Estoy cerrando en un par de minutos aquí. Ok. Nuevamente, la iglesia no puede intentar aceptar el aborto por las mismas razones enumeradas anteriormente para las personas LGTBQ. Es el principio del pecado con el que estamos lidiando. Cada vez que la iglesia acepta el aborto, que es directamente un asesinato, está intentando sentarse en el trono de Dios. Amigos, esto es un asunto serio. El aborto nunca debería llegar a votación como iglesia, porque no podemos votar para matar a bebés inocentes, al igual que ellos no pueden perdonar sus pecados, ¿ok? ¿Sabías que ningún bebé, escucha esto, un bebé puede ser concebido fuera del matrimonio? Ahora, puede ser concebido, debo decir, con la bendición de Dios. Un bebé se concibe fuera del matrimonio, puede ser concebido a través de la violación y el incesto. Pero aún así, piénsalo, solo Dios puede crear vida. Así que no importa cómo suceda, sigue siendo Dios. Así que no tenemos derecho a votar como iglesia. Y sé que hay gente que quiere votar sobre esto. No tenemos derecho a votar sobre aborto. Eso es un asunto de Dios. No nos vamos a poner en el lugar de Dios. Satanás no puede crear a otro ser humano. Pero Dios, en su amor por el hombre caído, todavía convierte la semilla de los seres humanos en vida humana. Toda vida es infinitamente valiosa y proviene de Dios. Pero una vez más, debo decir que no está en la autoridad de la iglesia perdonar los pecados. Eso es un asunto de Dios. Además, tan claramente como puedo decirlo, Dios ama a los pecadores, pero odia el pecado. Si Dios no puede y no aceptar el pecado abierto, entonces, ¿cómo se atreve una iglesia a bofetear a Dios al afirmar que acepta el pecado abierto? Nunca debemos considerar o consentir o comprometer la ley de Dios. ¿Alguien puede mostrarme alguna nueva luz descubierta en la Biblia? Yo estoy abierto a eso. Pero no lo harán. La iglesia cristiana aquí en Estados Unidos hoy realmente se halla detrás de la bola 8. ¿Puedo usar ese término en la iglesia? ¿La bola 8? No estamos aportando. Eso es todo. ¿Por qué? Porque muestra al mundo nuestra hipocresía. Vivimos por la Biblia y la Biblia sola. Solo las escrituras, ¿verdad? A menos que, por supuesto, estemos presionados por la cultura social actual o el gobierno, que nos hace parecer muy hipócritas, y lo somos a veces. Entonces todos doblaremos nuestras rodillas a Baal.
Pero aparte de eso, cuando las cosas van bien, no vamos a doblar nuestras rodillas a Baal. Solo cuando los tiempos se ponen difíciles. Esa es básicamente la razón por la que la gente ya no cree ni respeta a muchos cristianos. Ahora, recientemente vi algunos videos de la Universidad Adventista de Washington, la iglesia de Sligo, algunas conferencias celebradas recientemente en marzo del 2022. Ahora, por lo que vi, todos los pensadores e invitados del panel apoyaron la aceptación de los miembros LGTBQ y líderes en la iglesia adventista. Estos no eran solo estudiantes. Estos oradores incluyeron una variedad de pastores y profesores e incluso un capellán de Loma Linda. Les sugiero que busque estos videos. Pueden buscarlo en línea mientras están disponibles todavía. Es posible que lo eliminen. Pero algunos de ustedes pueden estar muy sorprendidos, porque creo que cada cristiano sincero sabe en el fondo de su corazón que el estilo de vida homosexual está mal. Todos sabemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo está mal. Sabemos que el adulterio está mal. Así que quiero traer estos otros. Sabemos esto en lo profundo de nuestro corazón. Sin embargo, piénsalo, lo sabemos en nuestros corazones. Sin embargo, nos comprometemos una y otra vez. El asesinato de bebés inocentes. Y esto está tan solemne, tal que realmente me llega al corazón, y a muchos de ustedes que el asesinato de bebés inocentes también es un pecado y una abominación para Dios. Y sin embargo, muchos de nosotros los cristianos iremos a las redes sociales defendiendo estos pecados porque en verdad estás tratando de defender tu política. Ahora, como cristianos deberíamos llevar la bandera cristiana de la verdad, honrando a Dios como es debido y defendiendo su carácter de vida y de amor. Ahora puedes enojarte conmigo y atacarme personalmente y acusarme de todo tipo de cosas. Y algo de eso puede ser cierto, pero alabado sea Dios, soy un pecador perdonado y arrepentido, salvado por la gracia. ¿Y qué hay de ti? Ok. Ahora, esa es la belleza de la gracia de Dios. No tienes que ser un científico espacial espiritualmente para entender que todos somos pecadores que necesitamos un Salvador. Los ataques personales contra mí o con cualquier otra persona no cambiarán el hecho de que nadie será parte de la iglesia remanente de Dios si apoya estas posiciones abiertas contra Él. Puedo decir esto con autoridad porque estás quebrantando el sexto y séptimo mandamiento. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Esos son todos. Ok. Ahora, retaré a cualquiera de ustedes a que me envíe cualquier texto bíblico que apoye a dos hombres o dos mujeres del mismo sexo casándose con la bendición de Dios. Ahora, no te enojes conmigo solo porque no te gusta lo que estoy diciendo. Simplemente envíeme un mensaje de texto que demuestre que Dios apoya las relaciones homosexuales y siéntase libre de enviarme cualquier texto. Esto es lo malo. Dame cualquier texto que demuestre que Dios pone sus bendiciones sobre un hombre que se viste como mujer y viceversa. No sucederá. ¿Sabes qué? Es lo mismo con el aborto. No puedes hacer que Dios contradiga su propia palabra. Él dice, no matarás. Sabemos que los bebés en el útero son seres humanos reales y vivos. Así que no puedes justificar asesinarlo con la bendición de Dios. Si afirmas ser cristiano, el nombre cristiano, y apoyas estos ataques abiertos contra el carácter de amor de Dios, entonces te sugiero que hagas una autoevaluación, ya que es posible que ya estés engañado. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Todos están callados, entiendo. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo no dije eso, la Biblia lo dice. Esta escritura nunca ha sido más apropiada que hoy. Les voy a dar una escritura más. 1 Corintios 6, 9. Ojalá esté ahí. Si está ahí, léelo conmigo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que abusan de sí mismos con los hombres. Ahora, ¿qué significa la palabra afeminado? Bueno, fui al diccionario a ver. Pensé que lo sabía, pero la respuesta del diccionario cita, con referencia a un hombre que tiene característica y forma de comportarse tradicionalmente asociada con las mujeres y consideradas inapropiada para un hombre. Ahora, ¿ha visto un transgénero fingiendo ser mujer en el comercial de Bud Light?
Sí, se ve y actúa más femenina que la mayoría de las mujeres. Creo que el mismo tipo está haciendo el comercial de Nike. Ahora, este es un gran ejemplo de un afeminado. Cualquier hombre transgénero que fija ser mujer es definitivamente afeminado. Ahora, ¿y qué quiere decir la escritura cuando dice, por qué los que acabamos de leer, los abusadores de sí mismos con los hombres? Ahora, hay otras escrituras que se refieren al hombre teniendo sexo con hombres e incluso pueden incluir la sodomía. Levítico 18:22. No te acostarás con los hombres como con mujer. Es una abominación. Yo no dije eso. Dios dijo eso. ¿Y sabías esto? Muchos médicos afirman ahora que no pueden determinar el sexo de un bebé al nacer, ¿verdad? Y algunos médicos apoyan la eliminación del transgenerismo de la categoría de enfermedad mental. Ahora, no me importa cómo lo dividan, amigos. Cada vez que un hombre se viste de una mujer y se identifica como una mujer, tiene una enfermedad mental. Deberíamos estar ayudándolo. No deberíamos estar aceptándolo. Cualquiera que afirme ser transgénero, honestamente, debería avergonzarse de sí mismo. Si eres cristiano, debería avergonzarte de ti mismo. Ok, hemos estado hablando del pecado abierto. Hablemos del pecado que los cristianos no queremos cometer, pero nos encontramos en una lucha entre el bien y el mal. Y a veces fallamos. No queremos hacer todo el asunto del pecado abierto, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos somos culpables de pecado. Así que encajamos en el pecado abierto o encajamos en este otro pecado que no encajamos. Bueno, Pablo nos cuenta al respecto. Miremos Romanos 9, Romanos 7, 19 al 25. Voy a leer esto rápidamente, ¿ok? Porque el bien que quiero no lo hago, mas el mal que no quiero eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues una ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Así que lo que Pablo está describiendo es la lucha que tenemos todos. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Ahora, amigos, ustedes pueden ver entre una rebelión abierta en contra de las leyes de Dios versus una lucha cristiana en la carne. ¿Sí? Viajamos por la carretera de las mentiras. ¿Ve las diferencias, amigos? Es lo que no queremos hacer, lo que hacemos. Y tenemos que volver a Jesús, porque tenemos suficiente sentido espiritual para saber que es un pecado. Así que no podemos obtener el perdón a menos que confesemos ese pecado y le pidamos a Dios y nos arrepintamos y le pidamos a Dios que nos perdone. Entonces, cuando no hago eso, entonces Él no puede perdonarme. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Entonces, sí, la diferencia es el factor del perdón. Ok, ahora, si reconozco mi pecado, y mira aquí, si reconozco mi pecado y se lo confieso a Dios, Él lo perdona. Simple, hasta ahora, ¿verdad? Así que ya no es un pecado. Si no me confieso a Dios y no pido perdón, entonces es un pecado imperdonable. Así que déjame preguntar, ¿puedo ir al cielo si celebro, escuchen, si celebro mi pecado y me niego a arrepentirme y me niego a confesar mis pecados a Dios? La respuesta es un rotundo no, como ustedes acaban de decir, ¿verdad? Nadie. Estoy diciendo esto de nuevo. Nadie se encontrará con el Señor en el aire en el día del juicio si ha vivido un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Nadie. No estamos hablando solo de este grupo. Para todos nosotros, como Pablo, que somos pecadores nosotros mismos, para todo lo que le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, como ya leímos. Los homosexuales pueden salvarse después de confesar sus pecados. Espero que nadie se ofenda por eso. ¿Por qué? ¿Por qué deberían salvarse ellos en sus pecados y no el resto de nosotros, verdad? Quiero decir, ¿por qué se salvarían ellos y no nosotros en nuestros pecados? Porque Dios no nos perdona en nuestros pecados. Él nos salva de nuestros pecados. ¿Ok? Así como un adúltero puede ser salvo después de que confiesa sus pecados, y la iglesia de Dios debe estar allí para darles la bienvenida y nutrirlo. Lo mismo ocurre con las mujeres que luchan por el aborto. Necesitan nuestro amor y apoyo.
Y una vez hecho esto, no tenemos derecho a tratar de poner a estas mujeres en un viaje de culpa. Ellas saben lo que han hecho. La iglesia terrenal de Dios debe ser un hospital para los pecadores, un refugio para aquellos que necesitan ser amados durante sus altibajos de la vida y un lugar de acudir en busca de salud, sanidad y paz mental. No es un lugar para santos perfectos o no tendrían ningún miembro, ¿verdad? Como iglesia debemos amarnos los unos a los otros. No es nuestro trabajo o responsabilidad señalar continuamente las fallas de otras personas. No podemos gastar nuestro tiempo juzgando. Ahora tú vas a decir, oh, te metes en problemas. No podemos gastar nuestro tiempo juzgando a otros que no sean tan buenos cristianos como nosotros que somos. Acompáñame con esto, Mateo 7, del 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os volverá a medir. ¿Y por qué miras tú la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, esto se está poniendo profundo aquí. Déjame preguntarte. Alguien va a decir, oh, o me pueden preguntar. Bien, después de leer esos versos, ¿por qué juzgaría? Dani, ¿por qué juzgaría a grupos como los grupos LGTBQ? ¿No dice la Biblia que no debemos juzgar? Ahora, estoy saltando del otro lado por un minuto. Oh, absolutamente. Estoy del otro lado. Dice que no puedes juzgar. De hecho, 1 de Samuel, veamos rápidamente, 16:7, dice, confirma, ¿por qué no debemos juzgar por apariencia, sino por el corazón? Porque esta escritura lo dice todo. Porque el Señor no mira lo que el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Entonces, damas y caballeros, no podemos juzgar el corazón de una persona. Ahora, de vez en cuando, hablando de nosotros muy honestamente aquí, debo decir que espero haber sido honesto durante todo el servicio, que hablé con franqueza con usted. ¿Alguna vez ha conocido una persona que tu primer pensamiento cuando lo ves que piense, wow, pareces un alcohólico o drogadito? Ahora, solo estoy siendo honesto. Puede ser cierto que esta persona pueda parecer que ha sido abusado de su cuerpo durante muchos años con el alcohol y la droga. Pero yo no tengo derecho a juzgarlo. Es posible que él fuera un ex alcohólico o drogadito, pero ahora es cristiano. Ha encontrado la victoria a través de Jesucristo. Incluso puedo ver a este hombre borracho tirado en una cuneta y todavía no puedo juzgar su corazón. ¿Por qué? Porque estoy mirando la apariencia externa. Puede que ame a Jesús, pero acaba de sufrir un revés en su camino cristiano, como lo hacemos todos y cada vez uno de nosotros. En lugar de juzgarlo, debería acercarme a él con compasión y amor. Puede significar la diferencia en su vida eterna o la mía y la tuya. Ok, sígueme ahora. Todo lo dicho. Sin embargo, tenemos el derecho y la responsabilidad como cristianos de juzgar los buenos frutos de los malos frutos. Mateo continúa unos versos más abajo, el 7, 16 al 18. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Recogen los hombres uvas de los espinos o higos de cardos? Todo buen árbol produce buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que aquí está. ¿Se está contradiciendo Mateo a sí mismo? ¿O cómo podemos reconciliar estas dos escrituras? Son del mismo escritor de la Biblia, tomado del mismo capítulo. ¿Podemos reconciliarlos o no? Tratemos. Sígame por favor. Ahora, si el mismo hombre del que acabamos de hablar dice ser cristiano y celebra el hecho de que abusa de su propio cuerpo mediante el uso de drogas y alcohol y exige que su iglesia lo acepte a él y a su estilo de vida al votarlo como miembro y ordenarlo como anciano, ¿crees que tú harías eso como iglesia? No lo haría. Ok, por supuesto que no. ¿Por qué no? Debido a que está abiertamente transgrediendo las leyes de Dios. Ordenarlo como anciano les hablaría a todos los jóvenes que abusar de su cuerpo a través de las drogas y el alcohol es un estilo de vida aceptable para el cristianismo. En este momento, escucha atentamente, no juzgaste su corazón, juzgaste su mal fruto. Este es el justo juicio del que habló Juan en 7:24. No juzgue según la apariencia, sino juzgue con justo juicio. Ahora, que alguien me diga, por favor,
¿Esto tiene algún sentido? ¿Tiene esto algún sentido espiritual? Ok. Ahora, el primer ejemplo. No tenemos derecho a juzgar el corazón de un hombre. Solo Dios puede hacer eso. En nuestro segundo ejemplo del mismo hombre podemos basar nuestro juicio en su mal fruto. Ok, para aquellos de ustedes que todavía me miran como un ciervo en los faros, como dicen, déjenme probar algo nuevo otra vez. Ok, algunos de ustedes no entendieron. Intentemos. Digamos que miras a través de la puerta principal y mientras miras a la gente ves a un hombre parado allí con un arma apuntándote. Ahora te enfrentas a una decisión. ¿Abres la puerta o no? Ahora, podrías razonar que tal vez solo esté allí queriendo buscar galletas. o en sentido común, si activa tu mente y toma una decisión rápida de su malo fruto que te está apuntando y tú llamas 911. Ok, como iglesia es nuestra responsabilidad espiritual llamar al 911 cuando vemos frutos malos acercándose a las puertas de la iglesia. Ok, por eso dije que no estamos en la ofensiva, estamos a la defensiva, estamos protegiendo a la iglesia. Cuando esta comunidad exige que aceptemos el pecado abierto en nombre del cristianismo inclusivo, la equidad, la raza, la diversidad y la política, y cuando sus enseñanzas desvían a otros de la palabra de Dios, podemos y debemos contrarrestar las falsificaciones. Por sus frutos los podemos conocer. El diablo sabe que su tiempo es corto. Como dice Juan 10:10, dice que su objetivo es robar, matar y destruir. Recuerde, el diablo es el verdadero enemigo, no la gente. Esto debería ser una llamada de atención para pastores y miembros y literalmente a todos. Me asombra que tenemos a tantos de nuestros predicadores que están tan ocupados predicando sobre la próxima ley dominical nacional que parecen no darse cuenta de la amenaza. La mayor amenaza, creo, para destruir la iglesia cristiana desde la Edad Media. Ahora, la profecía es genial, ¿verdad? Pero nunca se le dio para tomar el lugar de la verdad presente. Alguien dijo, bueno, esta es la verdad presente. Bueno, quiero decir con esa afirmación, la verdad presente es que la iglesia de Dios ahora mismo está bajo el ataque del diablo. Él está literalmente allí para dividir y destruir la iglesia remanente de Dios. Ahora, algunos de mis amigos pastores estarán clamando que deberíamos buscar la ley nacional dominical como la gran señal de la profecía del tiempo del fin, en lugar de estar tan preocupados por el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, un par de ellos ya me lo han dicho y tal vez técnicamente no discuta con ellos. Pero, el gran pero, eso no sonó bien, ¿verdad? Es este. Dejaré que se recuperen por un segundo. Ok. El diablo sabe que si puede dividir y confundir a la iglesia en estos temas en este momento, nuestro pueblo ya estará tan comprometido hasta el punto de que caerán como fichas de dominó cuando llegue el momento de enfrentarse a las leyes dominicales nacionales o cualquier otro evento del fin del tiempo. ¿Ok? Esta amenaza es real y es inminente, con profundas raíces demoníacas. Hermanos y hermanas, la iglesia está en problemas y Satanás ha convencido a demasiados para que permanezcan en silencio. Mientras tanto, él usa esta comunidad para atacar la ley de Dios en silencio. Déjame preguntarte, si una conocida prostituta quisiera unirse a tu iglesia y ser diácono, mientras continúa caminando por la calle frente a tu iglesia, me imagino que romperías tu silencio y tendrías algo que decir al respecto. ¿Ok? Si el borracho del pueblo quisiera unirse a su iglesia y ser diácono o anciano y seguir bebiendo abiertamente, no me imagino que estaría tan callado para expresar tu oposición. ¿Qué pasa con un individuo o grupo que quiere unirse a su iglesia y están predicando y enseñando que el sábado puede ser cualquier día de la semana que elijas, incluido el domingo? En este punto, dudo que estés demasiado callado o te preocupes por esto de la inclusión y la diversidad y todo eso. ¿Tengo razón? No vamos a tenerlo en la iglesia, creemos que eso es todo. Sí, no vamos a dejar que esto suceda. Amigos, tenemos que decir no a cualquier intento de aceptar el pecado abierto por la iglesia o en contra de la iglesia o dentro de la iglesia. Cuanto más nos quedemos callados y sobre cualquier pecado abierto en la iglesia, más se abrirán las puertas para que Satanás engañe incluso a los mismos elegidos. Ahora, como adventistas, somos excelentes predicando el principio cuando se trata de guardar el sábado. Voy a hablar de verdad aquí, para terminar. Pero si nosotros, como iglesia, estamos dispuestos a aceptar la comunidad LGTB como líderes y miembros de la iglesia, entonces, ¿por qué molestarnos en defender y guardar el sábado? ¿Por qué no aceptar cualquier día? O todos los días, como sábado. ¿Ok? Quiero decir, piénsalo.
Si estás dispuesto a tirar el sexto y séptimo mandamiento por la ventana, entonces ¿por qué molestarte en conservar el sábado? ¿Por qué no seguir adelante y tirarlo también? Ok, amigos, los cristianos debemos entender que cualquiera que esté en rebelión sabe que está en rebelión o que ha negado a la verdad por tanto tiempo. Recuerda la escritura que leímos hace un tiempo que Dios permitió que crean la mentira. No tienes que creer. Realmente, creo que piensas que eso no te puede pasar a ti. No creo que creamos que podamos ser engañados. A muchos de nosotros. Déjame decirte algo. Le sucedió a un tercio de todos los ángeles en el cielo que se comunicaban con Dios todos los días. No creían que pudieran ser engañados. Cayeron en las mentiras de Satanás y les costó la vida eterna. Estoy bastante seguro de que muchos de ellos no vieron ningún daño en guardar silencio al respecto. Pero esa no es la forma en que resultó, ¿verdad? Para terminar, desearía poder decirle que la iglesia que ven hoy es la iglesia remanente. Es la iglesia remanente que Jesús volverá a buscar. Pero no lo somos. Lamento decir que no lo somos, pero estoy convencido, y tal vez no lo sabíamos, pero ya comenzó el zarandeo. Y eso es algo bueno. Y la iglesia remanente será la que aún se aferre al árbol de la vida. Eso es aferrarse a Jesús después del gran zarandeo. Y está descrito en Apocalipsis 12:11. Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿No quieres ser uno de esos, hermanos y hermanas? Si no estás comprometido lo suficientemente como para defender la verdad ahora, tú negarás a Cristo. ¿Ok? Y no podrás llegar a los tiempos difíciles. Quiero decir, si lo negamos ahora, no podremos sobrevivir durante el tiempo de angustia. La iglesia remanente comprada con sangre defenderá gustosamente los 10 mandamientos de Dios completo. Ellos lo defenderán incluso por encima de su propia vida si es necesario. Piénsalo, ¿cuántas personas darán su vida por una causa que ni siquiera aman? Permítame preguntarte, si te encuentras aceptando el aborto, lo LGTBQ, cualquier otro pecado abierto, ¿estás realmente en condiciones de superar el tiempo de angustia? La Biblia nos dice que Jesús va a regresar. Y adivinen, ¿a quién se llevará al cielo? Apocalipsis 14:12. Lo sabes de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dijo solo algunos de ellos. Entonces puedes justificar e ignorar el cuarto mandamiento, el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, o cualquiera de los otros mandamientos, pero la táctica del diablo siempre ha sido la remodelación de la iglesia en un compromiso silencioso. Eso es profundo. Mejor lo digo de nuevo. La táctica del diablo hoy en día es la remodelación de la iglesia en silencio. Ok, gracias. Compromiso. Es hora de clamar en voz alta. Olvídate de estar callado. Sí, lamentablemente, la gran falsificación para muchos cristianos adventistas es que la mayoría parecen pensar que se mantienen firmes cuando defienden el cuarto mandamiento. Piensan que están defendiendo a todos ellos. Eso no es cierto. Nuestra lealtad debe ser a Dios. Ya es hora de que defendamos la causa de Cristo en su batalla espiritual. Estamos de un lado o del otro, amigos. No hay término medio. Les puedo decir que Jesús nunca aceptó el pecado abierto cuando caminó sobre esta tierra. O ahora no está aceptando el pecado abierto donde está ahora mismo intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. ¿No es increíble? ¿Él haría eso? Entonces, solo cuando nos sometamos y entreguemos nuestras vidas a Jesús, Él puede usarnos como un vaso de honor. Nuestra única esperanza se basa en Jesucristo y su amor por el hombre caído. Bueno, hermano, aquí se acabó. Parece que el tema era más largo, pero no sé, cortaron el tema. Bueno, vamos a orar, ya que el pastor no tuvo tiempo de orar. La verdad es que esto me alegra mucho, muchísimo. Qué bueno que el Señor tenga rodillas que no se están inclinando a Baal. Gloria a Dios por eso. Oremos mucho por los siervos que el Señor está levantando. Mucho. Y me alegra saber que no son solo los pastores independientes que levantarán su voz para oponerse. Serán pocos, claro está, porque muchos tendrán miedo incluso a perder su trabajo. Pero estamos viendo que hay algunos que el amor de Dios va más allá de lo que ellos puedan perder. Leí esta mañana en el libro Primeros Escritos, página 118. Quiero compartir este párrafo con ustedes. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible.
Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Eso está en Primeros Escritos, página 118. El tercer ángel es el causante del zarandeo. Entonces ahí yo comprendí por qué hay tantos hermanos que están en contra de estos mensajes y nos llaman sensacionalistas y un sinnúmero de etiquetas. Ahí comprendí realmente por qué la iglesia está tan dividida en cuanto a esos temas. Gloria a Dios, vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre, muchas gracias por levantar hombres como este Señor. Señor, qué alegría me da esto. Qué alegría, porque necesitamos más personas así, Dios. Tú sabes que necesitamos más personas así. Este movimiento es un movimiento evangélico, Señor. Padre, por favor, toca nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a llevar este mensaje a las personas que se están perdiendo. Padre, te oro por las personas que muchas veces nos enfriamos, Dios. Ayúdanos, Dios, y ponnos caliente, Dios, porque los tiempos son malos. Necesitamos de ti, Padre eterno. Oh, Padre bueno, te amamos, te necesitamos. Ayúdanos, Dios, a estar contigo siempre. Siempre, Dios, que lo primero en nuestras vidas seas tú. Que no pensemos, Dios, en nada más, ni en nadie más que no seas tú. Y lo demás, Señor, vendrá por añadidura. Pero, Padre, ayúdanos. Que a pesar de los problemas, Dios, que podamos estar pasando ahora mismo, que tengamos muy presente, Padre eterno, que tú estás ahí con nosotros. Señor, tú estás aquí escuchando esta oración. Hazle ver eso a los hermanos de este canal y a los que no son de este canal. Que tú estás aquí, Padre, y que tú quieres preparar a tu pueblo, que ya tú no estás dispuesto a esperar. Tú lo vas a hacer, Dios, con los que estén listos. Así que el que no esté listo se va a quedar. Ayúdanos, Dios, a estar listo. Prepáranos, Señor, y ayúdanos a preparar a otros. En el nombre de Jesús, amén.